Bueno, buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a hacer un video bastante cortito que se refiere a las partes que intervienen en la presentación y aprobación de la documentación sobre la cual se va a desarrollar un proyecto estructural tipo, ¿no? Em, Conceptos básicos como para que aquellos que no lo tengan del todo claro lo refresquen o, o tengan una primera idea. Tenemos, por un lado, el comitente, naturalmente, que es el que se encarga la estructura, encarga la obra. Usualmente el comitente, si es una institución, un organismo, tiene una llamada autoridad fiscalizadora, que es probablemente una oficina técnica, con gente que dependa directamente del mismo comitente, que haga la coordinación. Por ejemplo, prepara un legajo de obra, realiza el proceso licitatorio de la misma y adjudica la obra a una empresa contratista. Y por otro lado, supongamos, contrata un director de obra o la dirección de obra para hacer el control del desarrollo de la misma. Entonces intervienen por parte del comitente esa autoridad fiscalizadora a través de la oficina técnica. Y por otro lado interviene la empresa contratista y la dirección de obra que es contratada para hacer la supervisión de la misma. A su vez, tenemos la figura de proyectista estructural, que es el que elabora, realiza el proyecto estructural, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas y los planos estructurales del proyecto ejecutivo, y es el responsable de dicho proyecto. El director de obra, que es quien evalúa y convalida con su firma la documentación que se va presentando a través de la empresa contratista firmada por el proyectista estructural y el representante técnico de la misma. O bien, en el caso que así le parezca, emite órdenes de servicio para solicitar correcciones y aclaraciones a la documentación de proyecto presentada hasta que arribe a la aprobación de la citada documentación en forma explícita, es decir, con el visado de los planos y con una orden de servicio que indique que ha sido aprobada la documentación. Eso le compete al director de obra. El representante técnico de la empresa es el encargado naturalmente de llevar adelante la obra y aprobada por el director de la obra y con la conformidad del representante técnico, su firma, se elabora el legajo de documentación inicial, que consiste en la memoria de cálculo, planos estructurales, especificaciones técnicas, con el fin de poder dar inicio a la obra, quedando una copia en manos del comitente. En realidad, usualmente una copia queda en manos de la autoridad fiscalizadora, que depende del comitente, una copia queda en manos del director de obra y la tercera copia queda en obra. Entonces, el proceso de conformación del legajo técnico consistiría en la memoria de cálculo de la obra elaborada por el proyectista estructural. Yo les he sacado un video hace un mes atrás sobre lo que interpreto debería contener como mínimo la memoria de cálculo de la obra para una obra simple, sencilla, las especificaciones técnicas de la obra y los planos de estructura a nivel de proyecto ejecutivo, encofrado, armado de todos los elementos, vigas, columnas, losas, tabiques, puntales, tensores, bases, etc. Y las correspondientes planillas de doblado de armadura, con todos los detalles constructivos que sean necesarios tanto para la estructura en su estado final como en la etapa de ejecución. Una aclaración importante, los planos de estructura se desarrollan en la memoria de cálculo que el proyectista estructural elaboró. ¿Sí? El proyectista estructural puede ser eventualmente una consultora, o sea, un conjunto de profesionales que tienen a su cargo ese proyecto, pero la figura del proyectista estructural es quien a través de la memoria de cálculo que desarrolla,
plantea las bases para luego desarrollar los planos de estructura. El proceso es así, no inverso. Entonces, si no hay una memoria de cálculo desarrollada claramente que defina los demás elementos, los planos estructurales presentados carecen de sustento. Entonces, sin legajo técnico aprobado y firmado por el director de obra, el proyectista estructural y el representante técnico, no deberían comenzar la obra. Ahora bien, es facultad y obligación de la autoridad fiscalizadora requerirlo. Si acaso comenzara la obra sin el legajo técnico aprobado y debidamente certificado y con las copias que hablamos, la autoridad fiscalizadora, que debe hacer un seguimiento, no me refiero a estar en obra permanentemente, pero sí hacer un seguimiento de las etapas si se están cumpliendo a través de la empresa contratista y el director de obra, la autoridad fiscalizadora podrá y deberá suspender los trabajos hasta que se cumplimente lo anterior. Esto no es una idea personal, sino está establecido, por ejemplo, en el reglamento CIRSOC 201/82 y en otros códigos. Al finalizar la obra, el director de obra deberá confeccionar el legajo final de obra con los planos estructurales, conforme a obra, debidamente firmados por él y por el representante técnico. La autoridad fiscalizadora tiene que requerir copia de ese legajo final debidamente firmado y tener en sus archivos copia del legajo inicial y final de la obra, con las firmas de todos los responsables, esto es, el director de obra, el representante técnico y el proyectista estructural. Las tres firmas deben figurar en los documentos del legajo inicial y final. Repasando entonces documentación necesaria para dar inicio a la obra, legajo técnico inicial. Previo al inicio de los trabajos, tenemos que contar con un legajo técnico aprobado por el director de obra, debidamente rubricado, el representante técnico de la empresa contratista y el ingeniero responsable del proyecto estructural. Una copia de ese legajo se remite a la autoridad fiscalizadora y ese legajo, como dijimos, tiene que contener la memoria de cálculo del edificio tipo firmada por el director de obra, el representante técnico y el ingeniero responsable del proyecto estructural, planos de encofrado, planos de armado de la estructura igualmente firmados y especificaciones técnicas de la estructura en términos muy generales. Entonces, lo que vemos acá es lo que debería estar formando parte del legajo de obra. Durante el desarrollo de la obra, cualquier cambio sobre la estructura proyectada aprobado por el director de obra y volcado en los planos debe ser incorporado. Los resultados, por ejemplo, de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón a la edad de diseño de cada sector hormigonar, con la fecha de toma de probeta, fecha de ensayo, laboratorio que los realizó, a fin de constatar que el hormigón colocado es efectivamente el requerido en el pliego de especificaciones técnicas. Es importante datos del tiempo mínimos reales de desencofrado de vigas y losas, temperatura ambiente durante dicho periodo, porque a veces las bajas temperaturas requieren un periodo mayor para desencofrar ya tanto sea viga como losas. Toda esa documentación es muy útil e importante que la contenga. Y la pregunta sería, ¿es importante, para cerrar el video, la documentación conforme a obra? ¿Sí? Es una reflexión. Esta documentación es fundamental para evaluar posibles modificaciones de uso de la estructura futuro o bien cuando se detecta una patología para facilitar la interpretación de la misma. Cualquier cambio o novedad respecto de lo previsto en el proyecto original tiene que ser volcada en la misma, en los planos conforme a obra, y los planos deben reflejar la estructura final ejecutada y cualquier novedad surgida durante el proceso de ejecución. Esto le va a servir a cualquier colega que tenga que hacer supongamos le encomienden una readecuación del destino de esa estructura, un cambio de uso, o bien surja alguna anomalía en la misma para hacer su evaluación, su peritaje y su análisis sobre cómo resolver ese problema y la factibilidad del cambio de uso o no. Entonces,
La documentación conforme a obra es fundamental, que quede una copia debidamente rubricada por los que anteriormente mencioné, ¿no? Director de obra, representante técnico de la empresa, y quede en manos de la autoridad fiscalizadora, que habitualmente, en caso de ser una institución, una repartición pública o un organismo, por ejemplo, que esté financiando la obra, debería tener una copia de la misma. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Los espero en el próximo.